Muy buenas a todas aquellas personas que se tomen un momento para escucharme. Soy el profesor Rafael Angulo y en esta oportunidad les vengo a desarrollar el cuarto video de la teoría de la personalidad de Alfred Adler. Sin más preámbulo, comencemos. El primer tema que desarrollaré en este video viene siendo el del complejo de inferioridad. Y supongamos que un niño no crece ni se desarrolla. ¿Qué sucede cuando no logra compensar su sentimiento de inferioridad? La imposibilidad de superarlo los intensifica y produce un complejo de inferioridad. Las personas con complejo de inferioridad tienen una mala opinión de sí mismas y se sienten desvalidas e incapaces de afrontar las exigencias de la vida. Adler descubrió este complejo en la niñez de muchos adultos que acudían para recibir tratamiento. La investigación de la inferioridad orgánica fue la primera importante de Adler y la efectuó cuando todavía estaba con Freud, quien aprobó el concepto. Llegó a la conclusión de que las partes o los órganos defectuosos del cuerpo moldean la personalidad por medio de los intentos por compensar el defecto o la debilidad por parte de la persona, tal como había hecho Adler cuando la inferioridad física de su niñez. Por ejemplo, un niño físicamente débil quizás se centre en su debilidad y se esfuerce por adquirir una excelente habilidad atlética. Y en la historia encontramos muchos ejemplos de este tipo de compensación. En el video pasado hablamos sobre el griego Demóstenes, que superó el tartamudeo y se convirtió en un gran orador. En la edad adulta, el enfermizo Theodore Roosevelt, uno de los presidentes de los Estados Unidos en el pasado, llegó a ser modelo de buena condición física, por lo que los esfuerzos por sobreponerse a un defecto físico puede culminar con impresionantes logros en el arte o los deportes o en sí el ámbito social en general. Pero si no existe algún éxito, la persona no logra conseguir su objetivo, puede llevar a complejos de inferioridad. El complejo de inferioridad también puede ser resultado de consentir o mimar en exceso a un niño. Estos pequeños son el centro de la atención en el hogar. Todas sus necesidades o caprichos son satisfechos y casi ninguna se le niega algo. Dando la circunstancia, es natural que tengan la idea de que son las personas más importantes en cualquier situación y que los demás deben someterse a ello. La primera experiencia en la escuela de estos niños, donde ya no son el centro de la atención, les produce un choque para el cual no están preparados. Los niños consentidos tienen poca sensibilidad social y son impacientes con la gente. Nunca aprendieron a esperar para culminar sus deseos, ni tampoco a sobreponerse a los problemas o adaptarse a las necesidades ajenas. Cuando encuentran un obstáculo que le impide la gratificación, creen que la causa es alguna deficiencia personal y que lo está impidiendo, y de ahí surge el complejo de inferioridad. Finalmente, no es muy difícil comprender por qué los niños descuidados, no deseados y rechazados desarrollan este complejo. Su infancia se caracteriza por la falta de amor y de seguridad, porque sus padres son indiferentes u hostiles. En consecuencia, sienten que no valen nada, a veces también experimentan ira y ven a la gente con desconfianza. Por el lado contrario se encuentra el complejo de la superioridad, el cual surge principalmente a partir de un complejo de inferioridad. O sea que para poder experimentar un complejo de superioridad, primero la persona tuvo que tener un complejo de inferioridad. Algunas personas tienden a compensarlo y a desarrollar lo que Adler llama complejo de superioridad, el cual implica una opinión exageradamente buena de las capacidades y los logros personales. El individuo se siente satisfecho consigo mismo, pero no siente que sea preciso demostrar su superioridad con logros, o sea, demostrar que sí en verdad es superior, sino simplemente se siente satisfecho y no quiere demostrar esa superioridad, puesto que él mismo sabe que al intentarlo puede caer su fantasía. La persona tal vez sienta una enorme necesidad de esforzarse para obtener un éxito rotundo. En ambos casos, los sujetos que tienen este complejo propenden a ser jactanciosos, vanidosos, egocéntricos y a denigrar a los otros.
¿Qué factores provocan las inadaptaciones? Adler identificó tres, ninguno de los cuales es suficiente por sí solo para generar una inadaptación, las cuales son deficiencias físicas extremas, estilo de vida de sobreprotección y estilo de vida de desatención. Vamos a hablar cada una de ellas en la siguiente diapositiva. Las deficiencias físicas extremas, ya sean congénitas o derivadas de lesiones o enfermedades, no son suficientes para generar una inadaptación. Deben ir acompañadas por sentimientos de inferioridad extremos. Estos sentimientos subjetivos pueden ser fomentados por un cuerpo defectuoso, pero proceden en gran medida de la capacidad creativa. Cada persona viene al mundo bendecida con deficiencias físicas, y estas deficiencias provocan sentimientos de inferioridad. Las personas con deficiencias físicas extremas a veces desarrollan sentimientos de inferioridad muy acusados o muy elevados porque intentan compensar esas deficiencias. Tienden a estar demasiado pendientes de sí mismos y no demuestran consideración por los demás. Se siente como si estuvieran viviendo en un país enemigo. Temen el fracaso más de lo que desean el éxito y están convencidos de que los problemas más importantes de la vida se pueden resolver solo con una actitud egoísta. La sobreprotección es el origen de la mayoría de las neurosis. Las personas sobreprotegidas tienen poco interés social y un fuerte deseo de perpetuar las relaciones de sobreprotección y parasitarias que tuvieron con uno de los padres o a veces con ambos. Esperan que los demás los cuiden y satisfagan sus necesidades. Se caracterizan por un desánimo extremo, indecisión, hipersensibilidad, impaciencia, emociones muy desmesuradas, muy grandes, sobre todo la ansiedad. Tienen una visión personal del mundo y están convencidos de que tienen derecho a ser los primeros en todos. Los niños mimados no han recibido mucho amor, más bien sienten que nadie los quiere. Sus padres demostraron falta de amor al hacerle demasiadas cosas por ellos y tratarlos como si fueran incapaces de resolver sus propios problemas. Como estos niños se sienten mimados, adoptan un estilo de vida de sobreprotección. También pueden sentirse desatendidos. Al haber estado protegido por un padre o una madre que lo adoraba, cuando se separan de él o de ella, se sienten con mucho miedo. Cuando tienen que valerse por sí mismos, se sienten excluidos, maltratados y desatendidos. Estas experiencias se suman a la serie de sentimientos de inferioridad del niño consentido. Y finalmente, el tercer factor extremo que contribuye a la inadaptación es la desatención. Los niños que no se sienten queridos o deseados tienden a mantenerse estos sentimientos adoptando un estilo de vida de desatención. La desatención es un concepto relativo, o sea, que es muy subjetivo. Esto que nadie se siente totalmente desatendido o no querido. El hecho de que un niño sobreviva a la infancia es una prueba de que alguien cuidó de ese niño y plantó la semilla del interés social en él o en ella. Los niños maltratados desarrollan poco interés social, tienen poca confianza en sí mismos y tienden a exagerar las dificultades derivadas de los principales problemas de la vida, que ya nombré en anteriores videos. Desconfían de los demás y son incapaces de colaborar por el bienestar común. Para ellos, la sociedad es un país enemigo. Se sienten alienados del resto del mundo con una gran envidia por el éxito de los demás. Los niños desatendidos tienen características en común con los niños sobreprotegidos, pero, por lo general, son más desconfiados y tienen más probabilidad de resultar peligrosos para los demás. No obstante, siempre hay que destacar la capacidad creativa de los individuos, siendo esto un concepto fundamental como ya hemos visto en la teoría de Adler, puesto que no importa si has nacido con deficiencias físicas o las has adquirido durante tu desarrollo, o si fuiste un niño consentido o un niño desatendido. Lo importante es cómo tú ordenes esa situación en tu vida y qué decisiones tomas para cambiarla o para hacerte responsable de tu vida.
Por lo tanto, es importante siempre destacar que la teoría de Adler no es determinista, sino más bien tiene una perspectiva positiva, puesto que cree que los seres humanos son los principales responsables para moldear y construir su vida. Adler afirmaba que las personas establecen patrones de conducta para proteger su sentido de la autoestima elevado ante la vergüenza pública. Estos medios de protección, denominados tendencias protectoras, permiten a los individuos ocultar la imagen desmesurada que tienen de sí mismos y mantener su estilo de vida habitual. El concepto de tendencias protectoras de Adler se puede comparar con el concepto de mecanismo de defensa de Freud. Ambos coinciden en que los síntomas son un medio de protección contra la ansiedad. Sin embargo, hay diferencias importantes entre los dos conceptos. Los mecanismos de defensa de Freud actúan de manera inconsciente para proteger al yo de la ansiedad, mientras que las tendencias protectoras de Adler son en gran medida conscientes y protegen la frágil autoestima de la persona. Además, los mecanismos de defensa de Freud son comunes en todos los humanos, pero las tendencias protectoras de Adler aparecen en las reacciones de los síntomas de las personas neuróticas. Las excusas, agresividad y distanciamiento son las tres tendencias protectoras comunes, todas ellas concebidas para proteger el estilo de vida habitual de una persona y, así, mantener una idea de la autosuficiencia elevada y ficticia. Las más comunes de las tendencias protectoras son las excusas, que se suelen expresar con la fórmula típica sí, pero o sí más condicional y real. En cualquiera de los casos, la persona evita de forma consciente hacerse responsable de esa situación. En la excusa sí, pero, las personas primero plantean lo que les gustaría hacer, algo que a los demás les parece bien, y acto seguido ponen una excusa. Un ejemplo de ello puede ser el caso de una mujer que dice, sí, me gustaría estudiar en la universidad, pero mis hijos acaparan toda mi atención. Otro ejemplo pudiera ser el caso de un ejecutivo que diga, sí, estoy de acuerdo con tu propuesta, pero la política de la empresa no lo permitirá. Por el otra parte, se encuentra la fórmula sí más condicional y real. Es la misma excusa expresada de forma diferente. Un ejemplo viene siendo, si mi esposo me apoyara más, podría progresar más en mi profesión. Otro ejemplo, si no tuviera esta deficiencia física, podría competir para conseguir un puesto de trabajo. Estas excusas protegen un sentido débil del valor propio, pero amplificado de manera artificial, y engañan a las personas haciéndoles creer que son mejores de lo que en realidad son, o al menos en lo que en realidad creen ser. Otra tendencia protectora común es la agresividad. Adler sostenía que algunas personas emplean la agresividad para proteger su profundo complejo de superioridad, es decir, para proteger una autoestima frágil. La protección en forma de agresividad puede adoptar la forma de menosprecio, acusación o autoacusación. El menosprecio es la tendencia a infravalorar los logros de otra persona y a sobrevalorar los propios. Esta tendencia protectora es evidente en conductas agresivas como la crítica y el chismorreo. El objetivo del menosprecio es denigrar al otro y, por comparación, dar una imagen favorable de la persona que critica. Por otra parte, se encuentra la acusación, que es la segunda forma de protección agresiva, y es la tendencia a culpar a los demás de los propios errores y buscar la venganza, para proteger de este modo la frágil autoestima. Adler afirma que existe un elemento de acusación agresiva en todos los estilos de vida enfermizos. Las personas neuróticas siempre actúan para procurar que quienes las rodean sufran más de lo que sufren ellas. La tercera forma agresiva neurótica, la autoacusación, se caracteriza por la autotortura y la autoculpabilización. Algunos individuos usan la autotortura en forma de masoquismo, depresión e incluso suicidio,
para hacer sufrir a las personas que tienen cerca. En cambio, la culpa suele ser una conducta agresiva de autoacusación. La autoacusación es lo contrario del menosprecio, aunque ambas están orientadas a conseguir la superioridad personal. Con el menosprecio, la persona que se siente inferior infravalora a los demás para favorecer su propia imagen. Con la autoacusación, las personas se infravaloran a sí mismas para causar sufrimiento a los demás al tiempo que protegen su propio sentimiento de autoestima. ¿Cómo lo protegen de esa forma? Porque obviamente va a señalar aquellos aspectos negativos que ella sí acepta, pero va a esquivar o no va a ver los aspectos negativos que en verdad tiene su persona. El desarrollo de la personalidad puede detenerse cuando las personas huyen de las dificultades. Adler denominó a esta tendencia como distanciamiento o protección a través de la distancia. Algunas personas huyen de manera inconsciente de los problemas de la vida poniendo distancia entre sí y estos problemas. El retroceso es la tendencia a proteger el objetivo de la superioridad ficticio, volviéndose psicológicamente a un periodo de la vida más seguro. Se parece al concepto de regresión de Freud porque conlleva el intento de volver a una fase de vida anterior, una más estable. Mientras que la regresión es inconsciente y protege a las personas de la experiencia de ansiedad, el retroceso a veces puede ser consciente y está orientado a mantener un objetivo de superioridad amplificado. También se puede utilizar para provocar lástima, esa actitud nociva que tan generosamente se ofrece a los niños mimados. Otra tendencia puede ser la creación de obstáculos. Algunas personas construyen o inventan obstáculos para demostrar que no pueden hacer nada contra ellos. Así, al plantear el obstáculo, protegen su autoestima, pero si no consiguen salvarlo, siempre pueden recurrir a una excusa. La distancia psicológica también se puede crear mediante la inmovilidad, tendencia similar al retroceso, pero que suele ser menos intensa. Las personas inmóviles sencillamente no avanzan en ninguna dirección. Por tanto, evitan toda responsabilidad protegiéndose a sí mismos de cualquier amenaza de fracaso. Protegen sus aspiraciones ficticias porque nunca hacen nada que puedan demostrar que no son capaces de conseguir sus objetivos. Si una persona no solicita el acceso a la universidad, nunca podrán negárselo. Un niño que rehuye de otros niños nunca será rechazado por esto. Mediante la inmovilidad podemos ver que las personas protegen su autoestima y se protegen a sí mismas del fracaso. Finalmente se encuentra la duda, la cual está estrechamente relacionada con la inmovilidad. Algunas personas dudan o vacilan cuando tienen que enfrentarse a problemas difíciles y su falta de decisión les permite llegar a la conclusión de que ahora es demasiado tarde. Adler afirmaba que la mayoría de las conductas compulsivas están concebidas para poder perder el tiempo. Así, lavarse las manos de manera compulsiva, volver sobre nuestros propios pasos, comportarnos de una manera obsesionadamente ordenada, destruir el trabajo ya realizado para poder hacerlo mejor o sentir que no quedó bien y dejar tareas sin acabar son ejemplos de la duda. Aunque la duda la puede parecer contraproducente a otras personas, a los individuos neuróticos les parece proteger su sentido de autoestima amplificado y de esta manera les parece muy útiles. Y aquí les muestro la tabla 3.1 del libro de Faith, Face y Robert del 2014, donde podemos ver que se compara las tendencias protectoras de Adler con los mecanismos de defensa de Freud. Y aquí se los dejo para que sepan que pueden profundizar en ellas en este libro. Esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por su atención.